Queridos hermanos, Dios me los bendiga. Son los deseos de mi corazón que ustedes estén disfrutando de vida abundante. Aunque hay situaciones difíciles, en Cristo estamos completos, como dice la palabra de Dios en Colosenses 2:10. Así que seguimos compartiendo la palabra de Dios en el libro de los Hebreos y haciendo referencia a la fe de algunos personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, que mostraron su fe en Dios y obtuvieron grandes victorias. Y aunque murieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo para pagar por nuestros pecados, pues ellos dan su fe, ellos creyeron y sabemos que al final recibirán los galardones juntamente con nosotros. Gracias a Dios por estos héroes de la fe que mencionan aquí en el capítulo 11 de Hebreos, y que realmente es una lista impresionante de personajes que mostraron su fe en el Señor. Así que continuamos hoy con las enseñanzas sobre la fe con personajes del Antiguo Testamento, quienes por su gran fe obtuvieron grandes victorias. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 34. Dice la palabra de Dios así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por su fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Note, hermanos, el detalle de estos héroes de la fe, de algunos de ellos que mencionan aquí, como es el caso de Gedeón, como es el caso de Jefté, como es el caso de Sansón, como es el caso de el mismo David, de Nehemías, y podemos mencionar muchos más a través del Antiguo Testamento, que nos dieron una demostración de fe, de una real fe, y que nos enseñan a nosotros cómo debemos nosotros crecer en nuestra fe en nuestro Señor. Así que el Antiguo Testamento presenta la vida de estas personas. Josué, por ejemplo, conquistó por su fe naciones. Nehemías administró justicia, fue un hombre de mucha fe. Daniel fue protegido de la boca de los leones. Este hombre, Daniel, fue un hombre que demostró mucha fe e integridad a través de su vida. El mismo Gedeón, que fue poderoso en la batalla desde que fue escogido por el Señor para librar a su pueblo. David, que venció a un gigante, venció a un gigante llamado Goliat, pero que no lo venció él realmente, sino por su fe en Dios, que él se atrevió a exponer su vida y venció a este gigante. Y vamos a hablar un poquito de este personaje, David, un hombre con el corazón como el de Dios, un hombre que peleó grandes batallas y que siempre estuvo confiado en el Señor, que siempre amó a Dios y esperó en Él. Muchas batallas libró, pero la victoria siempre era de Él, porque su fe estaba puesta en Dios. Mire lo que nos dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40 al 47. Dice: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿yo soy perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí
y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué hermoso pasaje, mis hermanos. Qué hermoso pasaje. La fe de David le dio muchas victorias. Si confiamos en el Señor, Él nos dará muchas victorias también. Este pasaje es quizás uno de los más famosos de la historia de la Biblia, refiriéndose a David. Es la historia de David venciendo a Goliat, y esto nos lleva a enfocarnos en la fe que mostró David durante esta situación. Fue por fe que David venció a este gigante. David llegó al campo de batalla. Para contar un poquito el contexto, su papá le dijo que llevara unos alimentos a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Y cuando David llegó, vio cómo Goliat y los filisteos estaban amedrentando a Israel y se burlaban de Israel. Por su tamaño físico, este gigante estaba invitando a que a uno del pueblo de Israel peleara con él, y el que vencía sería él, el que controlaría las cosas y los demás esclavos de él. Pero David no tuvo miedo. David le dijo a Samuel, cuando se enteró lo que estaba pasando, y Samuel era el rey, David le dijo que él pelearía contra Goliat para demostrar que Israel tenía al Dios verdadero. David, siendo un muchacho, un joven, estuvo dispuesto a sacar la cara, a luchar por su pueblo, no importa si el rival era un gigante, porque él tenía fe en el Dios de Israel. La fe es confianza en la gracia de Dios, de tal forma que alguien podría jugarse hasta la vida basado en esa confianza en Dios. Yo no sé cómo anda su confianza en Dios, pero su fe depende de la gracia de Dios. Es don de Dios, y Dios le pone esa fe al creyente para que sea un creyente con confianza, para que deposite toda su confianza en el Señor y pueda pelear las batallas, porque no estamos solos. La batalla no la peleamos nosotros, es Cristo el que pelea por nosotros. Tenga fe en el Señor, que Él peleará las batallas. David estaba aquí confiado en que el Dios de Israel le daría la victoria. Esta confianza inquebrantable en Dios fue la que le permitió a David que dijera a Goliat lo que él dijo allí en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes con espada y jabalina y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué forma, qué confianza de este hombre, de este joven en su Dios, que estuvo dispuesto a arriesgar hasta su vida, pero él sabía en quién confiaba. Él sabía que Dios lo sacaría adelante. Y es lo mismo que nosotros debemos entender bien claro. Nosotros debemos saber en quién hemos confiado. Hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte en la cruz vino a salvarnos y a darnos la vida eterna. La fe de David en Dios era tan grande que estaba dispuesto a arriesgar hasta su vida. Miren, esta es una manera grande de demostrar la fe. Nosotros también podemos obtener victoria mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestras victorias pueden ser parecidas a las que tuvieron los santos del Antiguo Testamento si confiamos y depositamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es fe. Lo que mostró David aquí es fe. Y esa es la fe que se transmite a través de la palabra de Dios a todos nosotros.
Somos salvos por fe, no por obra. Somos salvos por la gracia y por medio de la fe que depositamos en nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, el hombre quiere pruebas palpables, quiere ver cosas, pero la fe no es por vista. Nosotros confiamos y creemos en que tenemos un Señor que murió en la cruz para darnos la vida eterna. Tenemos un Dios que nos cuida, nos protege, que nos dio la salvación y nos tiene un lugar preparado en la eternidad. Pero el hombre quiere ver y quiere tener pruebas. La fe está construida según lo que dice Dios en su palabra. Lea la palabra. Mire todos los versículos, todos los pasajes que hemos estado leyendo del Viejo Testamento para demostrarnos lo que es la verdadera fe. Hoy estamos viendo la fe de David. Fortalezca su fe, hermano. Recuerde la fidelidad de Dios y el poder del Señor en nuestras vidas y deposite toda su fe, toda su confianza en el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.